Te contábamos, bueno, vos también sos de alguna manera consciente de que la actualidad argentina presenta un panorama de tensiones políticas, de ajustes económicos desde hace un tiempo ya largo, de desafíos sociales. Estamos viviendo también una suerte de cambio cultural en algunas cuestiones y a veces es interesante entender de qué manera ve la sociedad estas cuestiones, ¿no? De qué manera ve la imagen de presidente, de sus ministros y demás. Tiene que ver mucho con una foto que siempre es interesante ver para analizar y más o menos entender dónde estamos parados, ¿no? Para eso estamos conectados con Nicolás Areijo. Él es consultor y además de claramente es analista político y nos va a dar seguramente una mano en todo esto. Nicolás, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda, ¿cómo andás? Hola Raúl, ¿cómo estás? Buen día para vos, un saludo a toda la Te audiencia. agradezco mucho, gracias por estar ahí. Bueno, en principio los números de Milei a veces, no sé cómo estarán ahora y bueno, por eso está bueno hablar con vos, a partir de, como ellos dicen, ¿no? Como el gobierno ha planteado, haber ejecutado o estar ejecutando, ahora estamos en el medio del ajuste más grande de la historia, hay números que sorprenden, ¿no? La gente tiene un nivel de aceptación importante, se hablaba más del 50% en principio, eh, que de alguna manera, si bien ha perdido puntos a partir de lo que sucedió en el balotaje, a partir también de las políticas, uno podría haber pensado que los números le habrían dado un poquito peor. Sin embargo, parece que no es así. ¿Qué números se están manejando y qué números tenés vos para contarnos de Javier Milei? Bueno, muy bien. En primer lugar, si uno hace el balance de lo que fue las evaluaciones mensuales durante todo el año, Ujú. uno observa que en general el presidente arrancó con aproximadamente promedio, estamos hablando, Sí, ¿no? sí, claro. Entre las principales consultoras, un promedio cercano al 50%, te diría un Ujú, poquito menos, 48%. ujú, Eso es más o menos promedio. Obviamente tenés algunas consultoras, o sea, desde consultores, por ejemplo, que le da por lo general mucho más, y otros como Suban Córdoba que le da mucho menos. sí. Pero en un promedio estamos ahí. Y un dato muy interesante, que por ejemplo, la otra vez rescataba una de las consultoras, Mora Josami, ya decía, interesante era que a esta altura del año, se ha transcurrido un año, se ha visto, a diferencia de otros presidentes con el primer año de mandato cumplido, una subida en la imagen. O sea, no Ujú. es que la imagen se deteriore. Y esto es un fenómeno que es interesante marcarlo porque en general a los presidentes en el mundo le está costando mucho mantener Sí. esa imagen porque Viste que se siempre habla de llegan que al el medio fenómeno de las término, lunas de miel. tal cual, la luna de miel Claro, son dura apoyos. bastante La menos, luna ¿no? de miel se están diciendo que en realidad mundialmente hay un estudio muy interesante de Pulsar, que es una consultora de la UBA, Ujú. donde marca que en general a los primeros ministros, y pone casos, por ejemplo, alemán, el caso italiano, etcétera, les cuesta mucho más mantener esa luna de miel, que siempre eran Sí, sí, 100 días o un poco más. Bueno, ahora está exactamente. haciendo menos. Ahora, eso es un dato. Pero también hay que decir, por otro lado, que, por ejemplo, los índices de arranque de popularidad, en el caso de Macri, en el caso de Alberto Fernández, en su momento Cristina, eran superiores al 48%. Mm, En algunos casos tenés que superaba el 60, casi el 70, con lo cual, y terminaban menos. Eso ujú. también hay que verlo, digo, para ver como todos los elementos eh, para, para mostrar. ¿Qué Claro. características? Esa es una primera característica. Segunda, claramente una opinión pública polarizada. Esto es muy claro entre a favor o en contra de la figura de Milei. Fíjate Sí. que es un presidente que prácticamente recién ahora se está armando institucionalmente con un partido o con una idea de algún tipo de armado. Bueno, eso es ahora porque realmente no le llega a la presidencia sin nada de todo esto, así Ujú. que eso también es un fenómeno, te diría que hasta interesante para remarcar. Y después, en tercer lugar, sí quiero permitirme dar este comentario. O sea, hay un dato de Pulso Research, que es una de las últimas encuestadoras que midió ahora en el mes de noviembre, que es llamativo y que es interesante, porque tiene que ver que, a ver, hay un acuerdo en que la gestión de Milei durante el mes de septiembre, fundamentalmente agosto y septiembre, tuvo un retroceso en su imagen. Mm, Tiene que ver con la cuestión de los jubilados y la cuestión de los universitarios, sí, digamos, sí. la disputa por las universidades. Y después de eso remontó que el mismo Milei hasta llegó a declarar como que eran los únicos flancos que le podían atacar y que ya era prácticamente imbatible. Bueno, lo cual
hoy en día es discutible, por ejemplo, con el proyecto de ficha limpia, que habrá que ver hasta qué punto le va a generar una caída de imagen. Yo creo que menos en relación a todo lo demás, por más microclima, pero habrá que ver. Más que nada porque es un tema muy pedido por sus votantes, más que nada por esa cuestión. Exacto. Ahora, digo, para cerrar con esta idea, lo que sí me llamó mucho la atención de este informe de Pulso Research, que tiene que ver con que hay con la expectativa económica. Esto suele ser un dato que miden muchos consultores, porque habla de la expectativa, habla de este elemento que lo que Durán Barba habla mucho de esta idea de una cosa es como uno recibe un mensaje y otra cosa es cómo lo distribuye frente a sus conocidos, amigos, redes sociales, etcétera. Bueno, yo puedo recibir un mensaje de tal manera y cómo lo reproduzco, que es muy difícil de verlo. Bueno, eso a veces se miden con expectativas, ¿sí? Y lo llamativo es que, por ejemplo, esta consultora dice que si bien en noviembre el 60,8 expresa que la situación económica es negativa, o sea que está atravesando algún tipo de dificultad, ya sea llegar a fin de mes, no poder pagar todos los servicios, etcétera, a pesar de ese 60,8, el 52,9 luego responde que la situación va a ser favorable en un futuro. Mira. Este dato me parece que es un dato a destacar que tiene que ver con la idea de por qué todavía uno puede entender que, vos mismo lo decías cuando estabas comentando recién, un gobierno que está llevando adelante un ajuste muy severo, bueno, ¿por qué sigue teniendo ese respaldo? Y tenés, yo creo que esta expectativa sumado a que todavía tiene un importante margen de encuestados de la ciudadanía que le sigue atribuyendo las culpas de esto al gobierno anterior. Entonces, ¿cómo hablar de esta idea de era necesario pasar por esta tormenta? ¿Sí? Está clarísimo. Y cierro con esto para que quede claro el análisis. Sí hay una virtud que tuvo el gobierno, que es que materializó hechos que prometió en campaña. El hecho más notorio fue bajar la inflación. Uno después puede discutir a costa de que la producción, el trabajo, no, el desempleo, etcétera, pero lo cierto es que materializó. Y en la crisis de representación política argentina tiene mucho que ver con la falta de expectativas. O sea, la ciudadanía veía que tanto los partidos como los gobiernos no cumplían con las expectativas que generaban de resolución de conflictos, etcétera. Y el gobierno ancló ahí. Y su comunicación política va en torno a eso. Entonces, eso le permite que la gente diga, por más que estamos pasando esta tormenta, va a venir, o cierta gente va a venir tiempos mejores. Así es, vos sabés que coincido absolutamente en lo que comentás respecto de, como diría Borges, ¿no? A veces no nos une el amor sino el espanto. Yo creo que muchas de las personas que han votado, que apoyan algunas de las medidas de Milei, que tal vez son parte de ese casi 53% que habla de unas expectativas de crecimiento o expectativas de que la mejoría en la economía puede ser importante, más allá de que, como vos decís, hay un 60% que reconoce está en una situación económica mala o reconoce como una situación compleja la economía. Del otro lado, digo, sigue viendo lo mismo, ¿no? O sigue planteándose o mirando en los diarios y en los medios las mismas figuras que en principio pareciera que fueron las que nos trajeron hasta aquí, ¿no? En este sentido, me parece que es importante también, seguramente habrás hecho hincapié en eso, también lo podrás hacer vos hincapié en eso, cómo Milei es hoy la figura claramente que define y que lidera esta suerte de batalla cultural, por llamarla de alguna manera. Después, si querés, hablamos de eso, ¿no? La batalla cultural tiene algunas cuestiones para analizar también, pero digo, el dueño del mensaje hoy parece Milei, ¿no? Por eso es muy interesante lo que planteas. Mira, tiene que ver con, publiqué recientemente un artículo, todavía no, o sea, he enviado, todavía no está publicado en un medio, pero donde comunico que dentro de lo que es el análisis, ¿cuál es la novedad justamente de Milei? Estructuralmente, un presidente que es un neófito de la política, un outsider ¿sí? de la política, sin estructura, sin aparato, pero conquistó al electorado que, por ejemplo, en el 2001, en octubre del 2001, no en diciembre, en octubre del 2001, en la última elección legislativa, decidió optar por un voto en blanco, un voto castigo, porque no encontraba
quién lo podía llevar adelante. Fundamentalmente lo que Juan Carlos Torres habla del sector en ese entonces no peronista, que había quedado huérfano de representación, y ese votante dijo voto castigo. Bueno, Milei tuvo eso. Lo novedoso, vos fíjate que es un fenómeno muy interesante porque expresa consideraciones propias de la extrema derecha, afiliaciones, gustos con el conservadurismo muy duro, tema de, bueno, los actos que ustedes vienen, Dios, familia, patria, toda esta idea neofascista. Ahora, el mensaje, y por lo general eso tiene más que ver lo que yo llamo con el microclima, porque el votante, el ciudadano medio, la persona que no le interesa la política, no está en el día a día la política, lo que ve, lo que por lo general evalúa es cómo va mejorando su situación. Y vos, por ejemplo, haces tangible hechos, como yo te decía, no sé, bajar la inflación, no sé, de repente vas a comprar al supermercado y en un mes dice que no te aumentaron más o menos los precios. Entonces son cosas tangibles. Entonces, ¿qué digo con esto? Lo novedoso de Milei es que él gana siendo una figura nueva, o sea, valga la redundancia, pero quiero explicar esto, o sea, las estructuras tradicionales están destinadas o condenadas al fracaso, y es el problema que tiene. Por ejemplo, el radicalismo ahora lo tiene con figuras como Lustó o Manes, que están emparentadas para el electorado con el kirchnerismo. Yo creo que en el radicalismo la única persona que quizá podría llegar a tener un aire nuevo y le podría dar un aporte es el caso de Puyaro en Santa Fe, porque va teniendo una gestión, porque puede tener aporte, y me parece que no es de los más conocidos en la opinión pública nacional. Después vos tenés el peronismo no kirchnerista, o sea, estás hablando de que tenés Monzó, Pichet, Randas, todas personas que, no digo que no sean capaces, pero digo, son personas que la ciudadanía ya como que les dio... Ya los consumió, ¿no? Ya los consumió, ya los escuchó. Entonces, ¿viste? Vos decís, y después, obviamente, ¿qué tenés del otro lado? El kirchnerismo, obviamente afianzado bajo la figura de Cristina, que vos sabés que es una figura que sigue aclamando, sigue teniendo su liderazgo, pero no es un liderazgo que le alcanza per se para ganar una elección, con lo cual también están en una disyuntiva. Entonces, en ese escenario de falta de novedad de liderazgo, bueno, es lo que nos encontramos con esta situación en la cual la gente elige una opción neófita, nueva. ¿Por qué? Porque está cansado de lo que ya está ahora, y la oposición le está costando generar personas nuevas. Le pasa a Larreta, Larreta tiene quizá propuestas interesantes, tiene una mirada crítica, gobierno, todo, pero la gente dice, claro, vos tuviste... Sí, sacó el 11%. Con Patricia Bullrich. Claro. Entonces, es como que esa es la cuestión que quizá que habría que ver. Y en ese sentido también es interesante cómo el gobierno utiliza su discurso para, de alguna manera, afrontar esta situación, ¿no? Esta cuestión de, como te decía recién, la batalla cultural, que toca en principio o aglutina algunos conceptos antiperonistas, por llamarlo de alguna manera, o bien del conservadurismo viejo, ¿no? O inclusive hasta cuestiones que tienen que ver con una economía parecida a la de los 90 y demás, pero aglutina todo ese discurso, lo enmarca detrás de la batalla cultural y encima lo confronta con fantasmas, ¿no? Vamos a decirlo rápidamente. Con fantasmas que la gente, como decimos recién, si bien Cristina aglutina un porcentaje importante y sigue siendo tal vez quien de la oposición tenga un núcleo más sólido de seguidores, no le alcanza y al mismo tiempo le sirve al gobierno para polarizar y salir ganando, ¿no? Ante toda esta cuestión que, insisto, le llaman batalla cultural, y yo creo que son atisbos espasmódicos para que de alguna manera seguir condimentando el mensaje, ¿no? Y sí, por eso el concepto o la lucha, como vos bien marcaste, ¿no? Lo que es el cambio cultural, lo que implica el concepto cambio cultural, es interesante porque efectivamente o sea, lo que hace Milei es, a partir de ese concepto, atraer, que sea un foco de atracción a votantes que efectivamente estaban buscando, o sea, que asocian el cambio cultural no a de cultura general, consumo, sino que tiene que, que ve más o menos arte o fútbol, lo que sea, tiene que ver con que no quieren el modelo kirchnerista de poder. Claro, o sea, y esa es tal cual la cuestión, eso es lo que emparenta a vos acordate cuando estaba la figura de Cristina, de Bullrich con Milei, que antes en las PASO y durante las campañas generales se mataron de una manera y después se terminaron abrazando. ¿no? Y
y eran los dos mejores. Entonces lo que digo es que el concepto de cambio cultural tiene que ver con que para cierto electorado el cambio cultural no es, insisto, práctica o consumo de cultura, se tiene que ver con un cambio de modelo político, y ese paradigma lo representa hoy en día. Por eso está traducido en que tenés una opinión pública altamente polarizada, y donde a los sectores moderados les cuesta o manifiestan al momento cierta impotencia. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de construir liderazgos nuevos, no pueden generar, y porque son parte de lo viejo. Entonces quedás enroscado dentro de esa disputa. Igual, insisto, es el primer año tampoco. Quiero también hacer esta aclaración, por lo general las elecciones de medio término a los gobiernos oficialistas en Argentina les suele ir bien. En este caso para el gobierno sería un buen dato, es un voto de confianza porque te permitiría, ¿no? Claro, suele ser un voto de confianza, y además le engrosaría hoy en día la minoría tan grande que tiene en el Parlamento. Pero no se olviden que, por ejemplo, Macri en 2017 gana claramente las elecciones, Alberto en el 2022 gana las elecciones claramente. Los segundos periodos de eso empezaron los problemas también. Exacto, eso habrá que tener cuidado, porque al principio ojo que hay que pensarlo así. Porque vos, por ejemplo, a veces, cierro con esta idea, Raúl, vos pensás que a veces ajustás variables económicas para que te vaya bien en la elección, pasó la elección y te empiezan a escapar todos los problemas. A complicar, y cuando te empezás las devaluaciones o otros procesos empiezan a ser traumáticos en una clase media que efectivamente ve mucho a la hora de votar su situación económica y su posibilidad o no de prosperar en el futuro. Seguro. Nicolás, te agradezco mucho, te hago la última muy chiquitita y te pido la mayor síntesis posible, si se puede. ¿Dónde metes en esta ecuación a Macri, o el PRO, o el macrismo, como quieras llamarlo, o inclusive la oposición dialoguista, porque parece que al lado de Milei también pierde la batalla, porque ha quedado sin identidad, ¿no? ¿Dónde lo ubicas al macrismo en ese sentido? Bueno, Macri tiene el inconveniente de que sabe que su electorado lo perdió en su mayoría, se volcó a la Libertad Avanza, con lo cual tiene el dilema de se subsume a la Libertad Avanza, con lo cual pierde su carácter de liderazgo, o intenta ir por su cuenta con cuestiones de apoyo pero crítico. La realidad es que los números demuestran que al momento, si va con apoyo crítico, no llega a los 2 dígitos de intención de voto. Mirá. Con lo cual tiene un problema, y esto lo tiene muy presente la Libertad Avanza, porque justamente a la hora de negociar, primero que hay gente que no quiere ni negociar con el macrismo, y los pocos que quieren negociar te dicen, vos venís atrás, o sea, no me impones nada. Claro. Entonces, ahí hay un problema, y la realidad es que el macrismo es una disyuntiva, porque insisto, si se alinea, corre riesgo de quedar claramente desdibujado, y si va solo, corre peligro de pasar un papelón. Entonces, tremenda disyuntiva. La seguiremos analizando. Te agradecemos muchísimo por este rato, por la claridad conceptual, y bueno, nos sirve para seguir entendiendo esta Argentina que siempre es complicada y al mismo tiempo interesante de evaluar. Te mando un gran abrazo, Nicolás. Gracias, Raúl, gracias por todo, y saludo a la audiencia también. Muchas gracias.